Yalitza Aparicio, un orgullo para México. Yalitza Aparicio Martínez nació el 11 de diciembre de 1993 en Tlaxiaco, Oaxaca, México, un pequeño poblado enclavado en las montañas de la Sierra Mixteca. Creció en un hogar humilde rodeada de valores familiares, arraigados en la lucha diaria y el esfuerzo por alcanzar una vida mejor. Su madre, doña Margarita Martínez, trabajadora doméstica, y su padre, don Raúl Ismael Aparicio, trabajador rural, inculcaron en Yalitza y sus hermanos valores como la superación constante a través del estudio, sin olvidar sus raíces mixtecas. Su madre, una mujer de carácter fuerte y decidida, fue su mayor inspiración. Desde pequeña, Yalitza mostró un gran interés por el aprendizaje. Asistió a una escuela rural en su comunidad, donde comenzó a soñar con ser maestra para poder regresar algún día y contribuir al desarrollo de su comunidad. Su pasión por enseñar surgió de la conciencia de que muchos niños en Tlaxiaco, como ella, crecían sin acceso a las mismas oportunidades que otros en las grandes ciudades. En el año 2016, la familia Aparicio Martínez sufrió una gran pérdida cuando el joven de 18 años, Alex Uriel, falleció en un lamentable accidente automovilístico. Yalitza se sobrepuso al dolor por la pérdida de su hermano y amigo y continuó sus estudios para llegar a ser maestra de escuela. Al terminar la secundaria, Yalitza decidió estudiar para convertirse en maestra de preescolar. Sabía que no sería fácil, pero su determinación y el apoyo de su familia la impulsaron a superar cualquier obstáculo. Tuvo que enfrentarse a la falta de recursos y a las distancias geográficas para acceder a la educación superior. A pesar de ello, se inscribió en la Escuela Normal de Oaxaca, donde completó sus estudios como docente. Durante su formación como maestra, Yalitza se destacó por su sensibilidad y empatía hacia los niños. Comprendía las dificultades de los más pequeños que, como ella, provenían de contextos desfavorecidos. Sabía que la educación podía cambiar vidas y estaba decidida a hacer la diferencia. Fue en el año 2018 que la vida de Yalitza dio un giro radical e inesperado. Su hermana, quien también es maestra, se enteró de un casting para una película que buscaba a mujeres de ascendencia indígena para interpretar a una de las protagonistas. Aunque inicialmente Yalitza no tenía interés en la actuación, su hermana le pidió que asistiera al casting en su lugar debido a su condición de embarazo de alto riesgo. La película era Roma, un proyecto dirigido por el renombrado cineasta mexicano Alfonso Cuarón. En su primera incursión en el cine, Yalitza fue elegida para interpretar a Cleo, una empleada doméstica de origen indígena que trabaja para una familia de clase media en la Ciudad de México, durante los turbulentos años 70. El personaje de Cleo, inspirado en la vida de la propia niñera de Cuarón, representa las complejidades de la servidumbre en un país con una profunda brecha entre clases sociales. Lo que hizo que Yalitza destacara en el casting no fue solo su apariencia física o su ascendencia indígena, sino su capacidad para transmitir emociones de manera natural y auténtica. Cuarón vio en ella una esencia genuina y una conexión emocional con el personaje que ningún otro aspirante había logrado. Al aceptar el papel de Cleo, Yalitza se adentró en un mundo completamente nuevo para ella. Sin experiencia previa en actuación, su proceso de preparación fue desafiante, pero también revelador. Bajo la dirección de Cuarón, Yalitza fue capaz de conectar profundamente con la historia de su personaje, al reflejar muchas de las dificultades que sabía que su misma madre había vivido como trabajadora doméstica. La película fue rodada en blanco y negro, con un estilo visual profundamente intimista, y Yalitza pronto se convirtió en el rostro que representaba las voces silenciadas de millones de trabajadoras domésticas en México y alrededor del mundo. Cuando Roma se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en agosto del 2018, fue aclamada por la crítica
y rápidamente se posicionó como una de las películas más importantes del año. La actuación de Yalitza fue recibida con elogios universales, destacándose por la sutileza y profundidad emocional con la que interpretó a Cleo. Roma se convirtió en un fenómeno cultural, y Yalitza Aparicio, una joven maestra de una pequeña comunidad indígena, se transformó en una estrella internacional de la noche a la mañana. Su actuación le valió una nominación al premio Oscar como mejor actriz, convirtiéndola en la primera mujer indígena mexicana en ser nominada en esa categoría. Claro, no faltaron las críticas racistas y clasistas que recibió en algunos sectores de la sociedad. No obstante, Yalitza mantuvo su dignidad de aplomo, utilizando los medios en los que recién comenzaba a incursionar, para hablar sobre los prejuicios y la discriminación que enfrentan las comunidades indígenas y las trabajadoras domésticas en México. A través de entrevistas y discursos públicos, expresó su orgullo por sus raíces y se convirtió en una defensora activa de los derechos humanos. Desde su salto a la fama, Yalitza ha utilizado su plataforma mediática para abogar por diversas causas sociales, en especial aquellas que afectan a las mujeres, las comunidades indígenas y los trabajadores domésticos, por lo que en el año 2019 fue nombrada como embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Desde entonces, ha centrado sus esfuerzos en promover la igualdad de género, la educación de calidad y los derechos de los pueblos indígenas. Su activismo ha sido una extensión natural de sus experiencias personales y profesionales. Uno de los temas más importantes para Yalitza ha sido la visibilidad y la dignificación del trabajo doméstico. A través de su interpretación de Cleo en Roma, logró poner un rostro humano a millones de trabajadoras domésticas en todo el mundo, muchas de las cuales son mujeres indígenas que trabajan en condiciones precarias y sin los beneficios laborales básicos. Además, ha sido una voz activa en contra del racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas. En 2019, la revista Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, destacando su impacto en la industria del entretenimiento y su papel como activista social. Semanas después, Yalitza fue invitada a escribir un artículo para el prestigioso diario The New York Times. Este reconocimiento no solo consolidó su posición como una figura pública respetada, sino que también la movió a seguir luchando por las causas en las que cree firmemente. El impacto de Yalitza no se ha limitado al ámbito cinematográfico o al activismo social. También ha dejado una huella significativa en la industria de la moda y en la representación de las mujeres indígenas en los medios de comunicación. Su aparición en la alfombra roja de los premios Oscar y otros eventos importantes capturó la atención del mundo de la moda, rompiendo con los estereotipos de belleza tradicionales que predominan en Hollywood. Yalitza ha sido portada de revistas de renombre internacional como Vogue, donde fue la primera mujer indígena mexicana en aparecer en su portada. Esto marcó un hito en la industria, donde las mujeres de origen indígena habían sido invisibilizadas durante mucho tiempo. O recientemente en el renombrado desfile de moda de Victoria's Secret del 2024, donde nuevamente rompió los estereotipos de belleza femenina. La compañía la había nombrado su madrina en su nuevo podcast en español. Su presencia en estos espacios ha contribuido a una mayor representación y diversidad en los medios, desafiando las nociones convencionales de belleza y éxito. Además, Yalitza ha utilizado su influencia en la moda para promover a diseñadores mexicanos e indígenas, destacando el talento y la creatividad que surge de las comunidades marginadas. Al vestir creaciones de diseñadores indígenas en eventos internacionales, ha llevado la riqueza cultural de México a una audiencia global, contribuyendo a una mayor apreciación y respeto por las tradiciones y artes indígenas. Cuando se estrenó la película de Roma, muchos opinaron que su nominación al Oscar era inmerecida y que no llegaría muy lejos en la actuación. Sin embargo, a la fecha se han sumado muchos otros personajes en diversos filmes. A partir de su debut en Roma,
Yalitza ha aparecido en diversas series como Los Spookies, Midnight Family o en Mujeres Asesinas de Netflix. Yalitza ha interpretado diversos papeles para el cine como Camino a Roma en el 2020, Hijas de Brujas en el 2021, Peace Peace, Now Now en el 2022. En el año 2023 participó en la película mexicana estadounidense City of Dreams como coproductora. Poco después interpretó a Inés en el cortometraje Chica de Fábrica. Describe la historia de una mujer que trabaja en una maquiladora en condiciones laborales precarias. En el mismo año 2023 interpretó un personaje en la película de terror y suspenso Presencias de Luis Mandoki. Más recientemente, en el 2024, se estrenó La Gran Seducción, dirigida por Celso R. García, una comedia ligera donde Yalitza interpreta a Ana, quien forma parte de una pequeña comunidad, quienes deben convencer a un joven para que sea su médico residente. En el 2024, la actriz mexicana prestó su voz como narradora en la película Las Amazonas de Shad Shuna, un filme que sigue el inspirador viaje de un equipo de 26 apasionadas jugadoras de softball, de 13 a 62 años, quienes rompen estereotipos de género y superan inmensos desafíos para perseguir su pasión por el deporte. Un proyecto presentado durante el New York Latin Film Festival dirigido por Alfonso Algara. Yalitza, con tan solo 5 años de haber saltado a la fama, ha logrado varias nominaciones, no solo del Oscar, sino también de los premios Ariel, de los Kids Awards, premios Gotham, Critics' Choice Movies Awards y un largo etcétera. Nombrada ganadora como nueva actriz en el 2018 por los Hollywood Film Awards, la revista Time la calificó como la mejor actuación del 2018 por la película Roma y la incluyó en la lista de los 100 personas más influyentes. En el 2019, nombrada embajadora de buena voluntad de los pueblos indígenas por la UNESCO. Yalitza no solo destaca por su belleza indígena, sino que ha conquistado los medios gracias a su talento, carisma, sencillez, naturalidad y seguridad en sí misma. Yalitza nos llena de orgullo a ser un referente a nivel internacional de la mujer exitosa 100% mexicana. ¿Qué mensaje quieres enviar al mundo? Que cuando hagan las cosas, las hagan con el corazón. Si realmente sueñan con algo, que luchen, que insistan en tocar puertas, porque algunas se tienen que abrir. Que lo primero y lo más fundamental es amarse a uno mismo, quererse tal y como eres, y lo demás vendrá poco a poco. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Muchas gracias.